pero ¿qué les parece si entramos en nuestro tema de hoy, sugerido por Fernando? Lo que yo copié fue lo femenino en nuestras vidas o la visión o evolución del papel de la mujer en nuestras vidas. ¿Es eso correcto? Pues por ahí va la idea y ahí cabe Por ahí muchas va, cosas. por ahí va Listo. la idea. Vamos a ver qué salimos. Yo ¿Qué tuve salimos? una conversación muy interesante con Humberto Sánchez, que estaba muy apenado porque había dicho cosas contra los que preparábamos las presentaciones de PowerPoint y me pidió disculpas así personalmente. Yo le dije, Humberto, nos has hecho un gran beneficio porque a mí personalmente me ha ayudado. Yo he descubierto en las reuniones, inclusive de los ex jesuitas y en estas, que a veces cuando uno prepara algo por escrito, pierde espontaneidad y pierde, digamos, la parte, digamos, caliente de la comunicación. Se vuelve un lector. Y yo le dije, Humberto, a mí me has cuestionado y les quiero comentar esto porque me parece interesante. eh, no quiere decir que no prepare de lo que va a hablar, pero que en lugar de leer, prepare puntos para hablar de, que puede ser ayudar a que la presentación sea más comprensible. Y le dije, a mí personalmente me ha ayudado a no insistir demasiado en que todo tiene que ser por escrito, porque nosotros lo queríamos para el blog, en las reuniones de los ex jesuitas. Dije, no, si es necesario, hacemos un corte del video y lo publicamos en el blog, pero que se mantenga la tranquilidad de la intervención espontánea, aunque preparada. Y se tranquilizó Humberto en eso. Pero yo sí quiero compartirles eso, que me parece interesante. Yo creo que sí, uno prepara y eso le ayuda tremendamente, pero de ahí a la conversación, que cada uno lo haga como se sienta mejor. Es mi opinión. No sé Claro, qué piensan. No sé qué piensan claro, ustedes. claro, Mm. claro, cada uno lo prepara como Y cree lo, que lo tra- debe y, hacer y lo y Pero en lo transmite como términos, presenta, quiere. y lo en Sí, presenta términos como quiera, generales, claro. términos generales, creo que hemos seguido eso, ¿no? O sea, sí, preparamos, no necesariamente se lee textualmente, sino que se está el puntico y uno se explana y le echa la eso, bromita y explica y tal, ¿no? eso, Me eso, parece que eso. hay que combinar esas dos cosas, pero sí, Claro, bien, no perder esa espontaneidad que creo que fue lo bueno de la crítica que nos hizo Humberto, Humberto, sí, porque creo que la pacomia, o sea, la conversación y eso es más agradable cuando es así, más fluida, definitivamente. con el chiste o la cosa Sí. o la embarrada que uno dice, uy, qué pena, no quise decir eso, sino quise decir lo otro, pero lo dije, bueno, está bien. Entonces, todo Es eso más, creo que genera pues el ambiente de espontaneidad, de cercanía, sí, sí. De manera que en ese espíritu, empecemos. ¿Quién quiere comenzar? yo me Yo- lanzo al ruedo si les parece porque Hágale. eh, eh, yo no tuve la oportunidad de participar en el tema de los momentos especiales que uno ha tenido en la vida. Ujú, Y pues por sobradas razones de mi enfermedad, pues no lo pude presentar. Eh, yo siempre lo tengo escrito, pero lo tengo aquí al ladito, pero ujú, lo hago así como dice Darío, totalmente espontáneo y lo voy desarrollando ujú. acorde a las circunstancias y como se va presentando. ¿Correcto? Dale. Entonces yo quiero aprovechar, si ustedes me permiten, yo toco el tema de los momentos importantes y trascendentales en la vida de uno, que me parece que rima totalmente con el tema que nos ha presentado Ferdi el día de hoy. Eh, Mi primer punto trascendental en la vida, indudablemente, ha sido mi señora madre, que se une con mis hermanos mayores y con Hernán Umaña y los Gonzagas. Creo que muchos de nosotros tuvimos esa linda oportunidad de haber sido formados por Hernán Umaña en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Y estoy seguro que hoy estamos recogiendo los frutos de todo eso. Esa organización, esa disciplina, ese orden con que llevamos las cosas, pues estoy totalmente seguro que salieron
de todas esas enseñanzas de Hernán Umaña, de ver a mis hermanos mayores, de ver a mi madre y de ver y de trabajar con los Gonzagas. Yo me puse a hacer un ejercicio de puro desocupado, de mirar las posiciones que hoy ocupamos o ocupan todos los Gonzagas o los que pasamos por los Gonzagas, y no encuentras tú una persona por ahí descargada. Bueno, de pronto podrá haber alguien, pero no lo conocemos. Pero por lo regular todos son personas que han sido ciudadanos de bien, personas de bien y personas que hemos hecho las cosas bien hechas. Mi segunda, creería yo que punto importantísimo en mi vida fue un viaje que hice a Barranquilla cuando tenía 19 años, iba a salir bachiller. Y ustedes dirán, pero ¿por qué un viaje a Barranquilla? Y les voy a decir lo siguiente. Me invitó un amigo del colegio, pero me invitó para que nos fuéramos echando dedo. Y nos invitó con otro amigo, éramos 3. Y nos invitó a la casa de su papá que vivía en Barranquilla, que supuestamente tenía mucha plata y que cuando llegáramos a Barranquilla no había absolutamente ningún problema y todo se nos arreglaba. Yo hice el viaje, pues se podrán imaginar con los recursos que me pude haber ido, y yo le dije a mi mamá, que era pues la dueña de la casa, y a mi hermano mayor Daniel, que yo me iba en avión, me han invitado en avión y que iba para la casa de esta persona. Y me dieron permiso, lógicamente, pero era echando dedo. Nos fuimos un lunes y llegamos a Medellín un jueves, echando dedo, eso sí, físicamente echando dedo. Y uno acostumbrado a los viajes del padre Umaña, a la camioneta, al almuerzo seguro, al desayuno seguro, a la comida seguro, pues todo ordenadito y todo totalmente planificada y la logística toda hecha, y nosotros a la de Dios. Pues llegamos a Medellín y ya en Medellín a mí me dio susto y yo dije, no, reunamos la plata que tengamos y cojamos una flota y nos vamos hasta Barranquilla. Y así hicimos y llegamos a Barranquilla el sábado como a las 8 de la noche, y el amigo que me invitó a mí y al amigo, tranquilos que apenas llegue mi papá, esto se arregla, esto no tiene ningún problema. Pues el famoso papá vivía en la casa de un hermano arrimado porque estaba totalmente quebrado. El señor donde vivía efectivamente tenía bastante plata, pero este muchacho, eso fue en junio, en enero cumplió 15 años una de las hijas y él se sobrepasó con la hija y lo echaron de la casa. No se imaginan ustedes el tierrero tan madre. Y el señor, llegamos con 7 monedas de 10 centavos a llamar por teléfono. Y este muchacho llamó al papá y el papá no le creía que estaba ahí, y menos con 2 amigos. Ustedes no se imaginan, duraron vaciándonos sábado, domingo, lunes y el martes, pues todos arrimados allá, imagínense. El martes yo dije, ¿me prestan el teléfono para llamar a larga distancia? Y me prestaban, yo llamé a mi mamá y le conté pues la verdad. Y mi mamá me dijo, no, espera a ver cómo le mandamos el pasaje para devolverse. En ese momento, los señores de la casa oyeron la conversación, pues se dieron cuenta pues, que uno era una víctima del tema. Dijeron, no, no, venga, se arregla. Y desde ese momento se nos arregló el viaje, porque nos mandaron a una finca a Retén, no sé si ustedes conozcan Aracataca Retén Fundación, y bueno, se me abrieron un montón de expectativas. Para hacer corto el cuento, ese viaje me dio a mí la posibilidad de conocer el mundo, de salir de viajes con Hernán Umaña, como lo conocemos todos, pues a ser dueños de nuestro propio tiempo, de la libertad, de absolutamente. Por primera vez estuve en un prostíbulo y eso me permitió entender perfectamente, y por eso me atreví a pedir la autorización para tocar este tema, porque ahí aprendí a respetar a la mujer y entendí que las mujeres que trabajan
de prostitutas, la gran mayoría lo hacen por necesidad, no lo hacen por obligación ni por gusto, ni mucho menos. Y aprendí de la idiosincrasia del costeño, que es terrible, terrible, terrible. Nos mandaron a una finca a Retén, donde un hermano, otro tío de él, tenía 7 mujeres con 7 hijos, con hijos de todas las mujeres se conocían, los hijos se conocían, mejor dicho, la mezcolanza más impresionante que ustedes se puedan imaginar. Pero eso me dio la posibilidad a mí de conocer pues, la idiosincrasia del costeño, conocer mi país y ver que el mundo estaba lleno de oportunidades. Porque cuando regresé a Bogotá, regresé con 3 pasajes aéreos, no hice nada indebido, absolutamente nada indebido. Regresé con 3 pasajes aéreos y con plata entre el bolsillo. Simplemente porque estando en Retén le caí muy bien a unos cubanos, a una señora cubana de apellido Trapero, y se encantaron conmigo, yo me encanté con ellos, me llevaron a Santa Marta, estuve esquiando, bueno, eso me di la vida de lujo, porque aprendí también que el pueblo vive en la miseria, pero lo que tiene el pueblo es plata. Me tocó la fiesta de la Virgen del Carmen y se reunieron más de 25 millones de pesos para Roncaña y para las Corralejas y para todo eso, y la gente vive en la miseria, pero vive en la miseria. Bueno, ese fue un viaje espectacular que me enseñó mucho, pero mucho en la vida. Eso rima paralelamente con la suerte y la fortuna que tuve de haber encontrado a la que hoy es mi esposa después de 49 años y a su familia. Y aquí entra el papel de la mujer a jugar, perdón la redundancia, un papel súper importante. Si no hubiera sido por Estelita, mi esposa, yo hubiera sido futbolista profesional. Porque cuando fui a firmar, yo iba a debutar a jugar Santa Fe Bucaramanga, en Bucaramanga iba de titular, pero me exigieron que tenía que firmar contrato. Entonces, cuando yo fui a firmar contrato, si no hubiera estado Estelita, yo hubiera jugado gratis. Yo me hubiera regalado por jugar fútbol profesional. Sin embargo, yo ya trabajaba, me ganaba 5,000 pesos mensuales. Y cuando fui a firmar contrato, yo llamé a Estelita y le dije en lo que estaba. Entonces ella me dijo, mira, yo te apoyo en lo que consideres, pero no me gustaría ser la esposa de un futbolista, porque en esa época no era bien visto. Entonces eso me animó mucho para pedir más de lo que yo me ganaba. No me lo dieron, y como no me lo dieron, entonces dije que no, y como dije que no, pues entonces no fui a jugar y dejé el fútbol. Y hasta ahí llegó mi carrera profesional. Pero estoy seguro que si Estelita no hubiera estado por medio, yo hubiera jugado gratis. Y quién sabe qué vueltas me hubiera dado, quién sabe qué vueltas me hubiera dado el mundo. Eso mismo fue paralelo con su familia, que era una familia tradicional bogotana, pues muy normal, y acogieron a mis 4 hermanos menores como hijos también, y bueno, ahí hicimos un grupo familiar pues muy interesante, y Estelita jugó un papel súper importante. Ahí el deporte y Estelita hacen que mi vida se convierta, porque tengo la inmensa suerte de llegar a trabajar con Hernán Umaña en la Fundación Social. Entonces ahí con Hernán pues, hicimos unas migas grandísimas, grandísimas, y bueno, pude desarrollar toda mi carrera profesional. Mi cuarto suceso grandísimo fue la bomba del Nogal, en la cual yo estuve porque iba todos los días al Nogal a hacer gimnasio. Y es un tema que uno piensa que no es con uno. De pronto, pues a Darío le tocó, a Humberto Sánchez le tocó, porque les tocó negociar temas con la guerrilla. Pero si no es así, pues uno no siente que el problema sea de uno. Pero cuando le explota una bomba y está uno pues al borde de la muerte, como estuve, y se murió mucha gente amiga, pues fue un totazo
pero bastante, bastante grande, que me cimbroneó muy duro, y entiende uno la situación que está viviendo nuestro país. Mi quinto punto es la enfermedad de mi hija, el cáncer. Y aquí toca un punto importantísimo de lo que es la mujer. Mi hija nos daba fuerza y nos daba valor moral y espiritual a nosotros. Yo no concebía el tema y en algún momento pensé que Catalina no entendía lo que le estaba sucediendo, porque ella era la que nos daba la fuerza y el valor para resistir semejante problema tan grande con una hija de 3 años. Hasta el punto que en un momento, cuando le estaban haciendo sus primeras quimioterapias, y estábamos nosotros en Nueva York, en el hospital con ella. ¿Ustedes saben cómo son las quimioterapias? Eso la conectan a una máquina y le meten líquidos y líquidos desde las 8 de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Y ella conectada ahí, y uno puede estar ahí. Y nosotros estábamos ahí con Estelita. Hubo un momento en que Estelita se retiró y yo aproveché para hablar con Catalina, porque yo pensaba que Catalina no tenía claro qué estaba viviendo y qué le estaba pasando. Y ella tuvo un cáncer grado 5, el más delicado absolutamente de todos, y pues la idea era que pues no pasaba, no salía adelante. Y yo la veía tan tranquila y tan llena de fuerza moral y espiritual impresionante, que yo dije, yo creo que Catalina no ha entendido el tema. Entonces, cuando Estelita se fue, yo hablé con ella, le dije, nena, quería hablar contigo. Y me dijo, papá, yo también necesitaba hablar contigo, pero no quería que mi mamá estuviera. Por favor, ábreme ese cajón allá. Yo le abrí el cajón, me sacó un papel, y me sacó un papel donde estaba escrito absolutamente todo lo que se debería de hacer de acuerdo a lo que fuera a pasarle a ella en la vida. 1, 2, 3, 4, 5. Si pasa esto, se hace esto. Si pasa esto, se hace esto. Si pasa esto, se hace esto. 5 puntos. Lo tenía totalmente escrito con su testamento, firmado en una notaría de Nueva York, y me dijo, está firmado acá por Anthony y por mí, y esto es lo que se hace si pasa todo esto. Yo la verdad en ese momento me creí el hombre más grande del mundo, la hija más hermosa. Bueno, no sabría cómo expresarme, la verdad, no sabría qué decir. Y eso es para darle el valor de lo que es una mujer. Tuve paralelamente la oportunidad de manejar muchas mujeres, pero muchas mujeres en el banco, a nivel de gerentes. Y Darío, pues no sé si opine lo mismo que yo. La mujer por lo regular es más segura, es más confiable, es respetable, es trabajadora. No sé, es una diferencia muy grande entre lo que trabaja un hombre y una mujer. No estoy diciendo que el hombre no, ni mucho menos, pero la mujer es, para mí es espectacular. Y terminaría mi último y sexto capítulo pues con mi enfermedad. Y mi enfermedad hoy me muestra que lo único que tengo es a mi mujer. Hoy mi mujer me baña, me viste, me da de comer. Soy un hombre de 73 años, pero soy un bebé de 6 meses, porque no me valgo solo. La única tranquilidad que tengo es que ella me dice, Torres, estoy seguro que si fuera al contrario, tú harías exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Muchas gracias. Wow, wow, sin Hermoso. palabras, Quedamos sin, mudos. sin palabras, César. Qué lección, qué bello. Lo único que tengo que decir. Sí, Y es una admirable, belleza mi mujer. admirable. Gracias, gracias por confiar y por entregarnos esto. No, gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere seguir?
pues si les parece, ya que puse el tema, Hágale. como diría el otro que no venía preparado para la ocasión, voy a leer lo que preparé. Vamos a ver. Ok. ¿Está viendo todo? Sí, Eh, sí. ya. ¿Ahí? Ahí, Ahí, Bueno. ahí. Entonces, mi visión de la mujer, lo bueno, lo mejorable, lo bello. Son dos slides donde trato de presentar como en síntesis lo que ha sido mi encuentro con la mujer desde muy pequeño, porque ustedes saben que yo entré a la compañía muy jovencito, con todavía con pañales y tetero, a los 15 años y medio, casi 16, y bueno, pues desde entonces soy religioso, pero tengo que contar con el año precedente en la Apostólica de Murtiño y el año precedente en los González. Bueno, lo bueno y lo mejorable. Primero, hablo brevemente de mamá y dos hermanas que yo tengo. Mi hermana que me sigue a mí, yo soy el tercero, ella es la cuarta, tiene 2 años menos que yo, y la menor, que tiene 12 años menos que yo. Bueno, las dos viven en Canadá. De ellas, ¿qué aprendí yo? ¿O qué recuerdo tengo yo? ¿O qué impacto me dejaron? Pues obviamente el cariño, ¿no? El cariño de una mamá es así la mamá haya regañado, haya exigido, etcétera, pero era todo cariño. Y yo lo que recuerdo es eso, ¿no? eh, Sobre todo un accidente que yo tuve donde puede haberme matado realmente. Ella había salido, yo sabía que más o menos regresaba a un cierto tiempo y entré a su habitación y desde su habitación y la ventana yo podía ver cuando llegaba. Y cuando vi que ya venía en la esquina regresando, me emocioné y volteé para salir corriendo a recibirla, abrirle la puerta. Me resbalé y me di contra el borde de la cama de papá y mamá en un ojo eh, cerquita de la 100. Bueno, un accidente, un chichón, sangre, bueno, pero fue un golpe terrible. Del golpe recuerdo mucho, pero recuerdo la preocupación de mi mamá porque ella se dio cuenta, ella me alcanzó a ver en la ventana, que, que yo tenía como simplemente el gusto de salir corriendo a abrirle la puerta. Pues yo estaba pequeño todavía, obviamente. Tendría en ese momento unos 9 años, quizás 10. Bueno, pero como me trató, como me cuidó, como, bueno, pues como en recompensa es como la imagen del cariño, por no contar pues muchos otros detalles. La protección, obviamente, ¿no? Para mí he aprendido ese carácter especial de la mujer de proteger, de amparar, de cuidar, de estar atenta, ¿no? Eh, con mis hermanas podía añadir además la cercanía, sobre todo con mi hermana, la que me sigue a mí. Hemos sido pues muy, muy cercanos, muy queridos de uno del otro. Ella especialmente ha tenido unas actitudes muy lindas conmigo. Ella vive en Canadá pues ya hace muchísimos años, 50 años, pero siempre nuestro encuentro es realmente de un cariño muy bonito, ¿no? Y de una confianza muy grande. Bueno, esos serían como rasgos rapiditos de ese aspecto. Benefactoras. Pongo dos nombres, Nelly y Ernestina. Ernestina fue una tía, madrina mía de bautismo. Nelly, una señora que le daba trabajo a mi mamá. Mi mamá cosía en la casa para compensar las economías de la casa. Y esa señora pues le encargaba muchas costuras, muchas. Y yo tenía que ir a llevarle al Polo Club, ella vivía en el Polo Club, eh, muchas veces los encargos o ir a recibir el dinero que le mandaba mamá, etcétera. Y esa señora pues me quiso mucho, tanto que fue gracias a ella que pude comprar el ajuar para entrar a la apostólica. Ella me regaló, pues, a mi papá, a mi mamá, pero quiso, cuando supo que yo me iba para la apostólica, porque estaba pensando en el sacerdocio, fue sumamente generosa. Y siempre la recuerdo y todavía hoy, el día que ella falleció, ese día celebro la misa y le encomiendo mucho a ella. Y
Ernestina, mi tía madrina, también desde pequeño, ella tuvo un especial cariño conmigo, quizás porque era la madrina, pero hasta su muerte siempre fue sumamente generosa y también benefactora. En los últimos años, incluso estando yo aquí en Roma, siempre que iba a Colombia, ella me regalaba un dinero. Obviamente, ustedes saben, todo el dinero que le entra a uno no lo entrega, pero con el consentimiento de ella y el permiso de la compañía, yo pude hacer buenas obras sociales con eso. O sea, yo pues, en la compañía no necesito nada, ¿no es cierto? Ustedes saben, tenemos nuestra vida pues perfectamente asegurada, gracias a Dios. Pero reconozco ese valor de ellas como apoyo y credibilidad en mi vocación, como un apoyo adelante, porque que también las dos siempre me recordaban y me decían cómo oraban porque yo perseverara, etcétera, etcétera. Y también, pues, de mi tía, ¿no? Esas llamadas cariñosas y la discreción en sus ayudas, porque todo esto lo hacía gracias a que ellas tenían dijéramos, tenía buenos moditos económicos, y entonces, bueno, pues lo hacía de una manera también discreta, sin mucho alarde y sin muchas cosas. Incluso sus hijos, o sea, mis primos lo sabían, pero me admiraba la discreción y como la manera cariñosa y personal con que hacía esas ayudas. Y el ejemplo de fidelidad a Dios de ellas, sus vidas, largas vidas que sufrieron, enfermedades y unas ancianidad, pues también, como todo, un poco dolorosa, pero gracias al fortalecimiento de su vida espiritual, yo eso lo aprendí, lo valoraba y lo valoro todavía y lo agradezco enormemente. Y en tercer lugar, mujeres jóvenes. Cuando hablo de mujeres jóvenes, hablo sobre todo del periodo de Darío entiende esto, el periodo de los estudios de filosofía y teología, cuando colaboraba con Julio, con Julio Alberto Arango, con bueno, otros compañeros, en los retiros a las niñas del Sagrado Corazón, de la Sacré Cœur, o de las Belemitas, o de la Albernia, bueno, cuántos colegios que dimos convivencias y retiros y todas esas cuestiones. Y hay muchas cosas muy lindas que aprendí en esa época juvenil, ¿no? No con poca tranquilidad, diríamos, porque pues era en una época que llamaríamos hormonal, ¿no? Entonces, pues el asunto no dejaba de hacerse presente, viendo niñas queridas, niñas, pues, como yo era joven, jovencito, pues eran casi eh, muy aptas para escogerlas como futuras esposas o novios o lo que sea, ¿cierto? Bueno, eso a nivel pues, humano, siendo yo ya religioso, pero aprecio el cariño y el respeto por mi vocación y eso me ha marcado, ¿no? Porque nunca recuerdo que ellas se hayan sobrepasado, teniendo unas amistades muy lindas, muy cercanas, con los grupos que formamos. Recuerdo un grupo fabuloso que se llamaba El Costurero Bíblico, entre paréntesis, allí estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? La Arango, la doctora Arango, que le da Els- las boticas de Valeriana a Uribe. Eh, Elsa, ah, Elsa Arango, Elsa Lucía Elsa. Arango, sí, exactamente. Bueno, y otras mujeres, una que vive en Ibagué, fue mujer cafam del Tolima, eh, mm, de Subiría ella, de renombre, etcétera. Pero bueno, nombro así algunas, pero digo, el respeto y el cariño, eso lo aprecié y lo admiro y lo veo en mujeres así, jóvenes, capaces de llevar una vida honesta de relación, incluso con el respeto hacia una persona, como era yo en ese momento, bueno, mis compañeros, pero hablo en mi caso personal, ¿no? La admiración y la alabanza por mis capacidades y cualidades que ellas destacaban, y eso me daba a mí pues una retroalimentación fuerte de seguridad y de aprecio, ¿no? Quizás ellas reconocían más de lo que yo mismo me valoraba o me apreciaba y aprendía a ser humilde pero honesto, de decir, sí, tengo esas cualidades y eso no lo puedo negar y eso lo ven ellas y me lo reflejan. Creo que me ayuda a construirme a mí mismo también en muchos aspectos. La fidelidad de los compromisos que emprenden,
o que emprendían y que emprende la juventud, ¿no? Con los del Campamento Misión, con un grupo del Campamento Misión que tuvimos con Julio, muchas de esas mujeres hicieron sus estudios gracias a toda la formación social, al compromiso, y algunas de ellas, hoy profesionales notables, estudiaron psicología y fueron a hacer sus tesis sobre la realidad campesina, sobre la realidad donde aprendieron a hacer el apostolado con nosotros, ¿no? Pero con una fidelidad de vivir, de meterse allá, no obstante de ser de familias frufru, diríamos, de Bogotá, pero se embarraron y se pusieron las botas para vivir 6 meses y un poco más en medio de los campesinos, precisamente para poder desarrollar sus tesis. Bueno, pues la ternura y la búsqueda de apoyo humano y espiritual en ellas, que me parece una cosa linda que aprendí, de la apertura, de la transparencia, de la honestidad con que se enfrenta la vida, y que también pues he aprendido que la mujer le enseña a uno eso, esa sensibilidad y esa ternura, su alegría y su compromiso apostólico, como ya lo he dicho. En este campo hay una cosa que puede ser eh, mejorable, ¿no? La malicia, y yo pondría la astucia o la manipulación, ¿no? La mujer tiene una manerita de enredarlo a uno, de atraerlo, de conquistarlo con la coquetería, con la vanidad. Y bueno, si uno no se da cuenta, lo enrollan y lo enrollan, ¿no? Bueno, eh, pero bueno, eso también me ayudó a respetar y a entender esa manera de ser, que no necesariamente es una maldad, sino es un modo de comportarse que a veces, si no lo aprecia uno, pues, o no lo detecta y no lo maneja honestamente, pues, bueno, le puede causar dificultades. Después, las religiosas. Yo he tenido mucho contacto con la vida religiosa femenina, mucho. Y de las mujeres de las religiosas he aprendido la alegría en la entrega de su vocación. Mujeres maravillosas, convencidas de lo que han hecho, de la opción que han realizado, de su compromiso de vida. Y las monjas, y eso lo decimos en nuestro mundo masculino religioso, ¿no? Pues sus detalles y su sensibilidad para el orden, el aseo, la acogida. Tanto que cuando en nuestras comunidades hay de pronto algún detallito más así, dice, uy, me suena como monjil, ¿no? Obviamente el comentario es un poco despectivo, pero trae realmente como toda esa parte de la belleza que ellas expresan en sus maneras de organizar la vida, las casas, la liturgia, todo eso, ¿no? Yo creo que es una manera de una expresión de su cariño, de su ternura, de su afecto, que lo expresan así, con letreritos y con flores y con muchos detalles que sí son propios de la mujer, que no los tenemos nosotros, ¿no? Pero me parece que yo eso lo valoro y lo acojo. El compromiso apostólico, ¿no? Y pongo aquí que nosotros los hombres hacemos documentos y nos matamos y hacemos unos documentos fabulosos en reuniones, pero ellas son los que los ponen en práctica, ¿no? Se tuvo la reunión por poner un ejemplo, bueno, el Vaticano II, ¿no? El compromiso con los pobres, o los documentos de Medellín, o de Puebla, donde sacan, pues, bueno, todo el compromiso social y el compromiso con el pobre. ¿Quiénes son las que se van a los barrios, las que se embarran, las que trasnochan, las que se van a hospitales, las que tienen la paciencia para cuidar enfermos, para cuidar bloquitos, para cuidar pobres, para estar formando talleres para mujeres? Son esas religiosas, ¿no? Y eso lo admiro, esa capacidad de embarrarse, de comprometerse. Y la delicadeza de manera efectiva. También tengo que decir que en general he encontrado un mundo muy delicado, más allá de todo lo que pues, escuchamos hoy en día de los abusos, etcétera, ¿no? Bueno, eh, otro campo donde yo tuve mucho contacto con las mujeres fue a través del encuentro matrimonial, ¿no? El Marriage Encounter. Yo trabajé 30 años en este movimiento de los matrimonios, muy intensamente. Fui dirigente con las parejas, porque se trabaja siempre sacerdote pareja, en una relación de los dos sacramentos muy bonito, muy bien manejado. Y allí aprendí mucho y valoré, y me ayudó enormemente la calidad de trato como sacerdote cercano, ¿no? Ya, es decir, respetándome a mí como la vocación, en mi condición de una persona consagrada, pero dijéramos,
con apertura, con transparencia, porque siempre, incluso a la vista de sus maridos en el trato afectivo, el abrazo, el beso, la charla, etcétera, ¿no? Eh, Aprendí de ellas, de las casadas ya, porque ya estoy hablando desde mujeres casadas, la ternura, y gracias al movimiento que les enseña precisamente a llevar una relación así muy cercana y está hecho para eso, pero también con nosotros como hombres, ¿no? La acogida como hombres, con ternura, con cariño, con delicadeza. Bien, y por eso ese manejo afectivo espontáneo, pero respetuoso. Y la capacidad de diálogo a nivel de sentimientos, no a nivel, sino a nivel de sentimientos. O sea, me enseñaron a ser más espontáneo en manifestar lo que siento, lo que experimento, o a expresarlo yo era un poco tímido en eso, por no decir muy tímido, muy, como le diré quizás adelante, temeroso en ese trato con la mujer, ¿no? Bueno, yo no debo hacer, yo no puedo, yo, etcétera. Un poco ahí tenía mis enredos en alguna época de mi vida de mucha, poner las manos adelante, ¿no? Para no mucha cercanía, no mucho tocamiento, nada, sino ser más espontáneo, ¿no? Y bueno, todo lo que aprendí a través de la acogida familiar, porque muchas veces tuve que quedarme en las casas de ellas cuando viajábamos a otra ciudad para dar los talleres o los cursos, o a los países donde íbamos siempre éramos acogidos por otra familia. Y esa acogida familiar para mí pues, me enseñó mucho de lo que es la vida de familia, la vida matrimonial, la vida de relación, mirándola obviamente desde mi postura como religioso. Y después compañeras de misión. Y en esto me refiero más que todo a todo ese mundo femenino en los colegios donde yo trabajé y en el campo, bueno, en muchos campos también, porque siendo director de Fe y Alegría también y de Acodesi, y mis incursiones, diríamos, en el mundo de la universidad también. Pues lo que valoro y lo que he aprendido y me han enseñado mucho la fidelidad a los objetivos propuestos, ¿no? La mujer se le propone un objetivo, hablo en el campo de vista apostólico, y se les meten con una fidelidad enorme. Un poquito de agua para ahora. El trato de igual a igual, sin perder mi condición de religioso sacerdote, o sea, un manejo de valorarlas en sus capacidades, en su inteligencia, en su manera de proceder, y creo que eso me enseñó muchísimo, ¿no? A respetar y a acoger y a vivir con un trato de igualdad, a pesar de que yo siempre era el rector, el padre, su reverencia, y bueno, aprender a que nos tratamos de Ferdi, de nombres personales, con un trato muy respetuoso, pero muy cercano, muy cariñoso, muy respetuoso. Por eso admiro también la inteligencia, la simplicidad para afrontar lo difícil de ellas, perdón, y la capacidad para el trabajo y el sacrificio en general. Y aquí termino poniendo lo mejorable. En el primer aspecto, en las religiosas, yo diría que el manejo de los caracteres, ¿no? He tenido mucho contacto con el mundo femenino religioso, he ayudado en cursos, en procesos de capítulos generales, de las monjas, en retiros, en cosas, pero el manejo del carácter de la mujer a ratos es dificilísimo. No sé, no las entiendo, ¿no? Los resentimientos que tienen, eso nosotros decimos, vos sos un hijo de tantas, ¿no? Y el otro dice, ¿por qué me tratas así tal? Y discutimos 10 minutos, pero bueno, se termina una cosa y nos vamos a tomar un café. Y ya se acabó el problema. En ellas eso sigue y sigue y sigue y sigue. El autoritarismo, ¿no? Nos nombran superioras y en muchos casos, ¿no? Eso no estoy generalizando, pero en muchos casos terrible. Una persona que era pues, muy buena en comunidad, pero la nombra superiora y como que salen todos esos deseos de poder, de mandato, y es complicado el mundo, ¿no? Los deseos de venganza, por ejemplo, que yo he visto allí son difíciles. Y por eso digo yo que la vida religiosa tiene
pues, 3 votos que hay que cumplirlos y exigen. Pero la vida comunitaria para nosotros, y ustedes los que vivieron en la compañía quizás lo saben, la vida comunitaria quizás a veces es más difícil que la vivencia misma de los votos. Y en las religiosas eso sí que es un problema terrible, ¿no? Y a veces no se encuentra cómo manejar ese mundo tan tenso en que a veces vive. Respecto a los matrimonios, a ver qué pasó aquí. Ok, como les decía un poco, el temor a ultrapasarme en el trato con la mujer, ¿no? Porque veía mucho la relación entre marido y esposa, ¿no? Y a rato yo decía, uy, yo lo haría distinto, yo lo trataría de una manera diversa, yo no la, quizás no haría lo que él está haciendo, etcétera. Eh, y por eso de pronto, como la tentación o el temor a tomar una actitud en medio de esa familiaridad y de esa cercanía, a ir más allá de los límites mm, que no debía pasarme. No tuve ningún problema en eso, pero me generó a mí un temor que tuve que manejar, eh, mm, sí, bastante tiempo, ¿no? Y esos cambios del amor al odio, ¿no? Ver Mm. matrimonios muy bellos, muy bonitos, y de pronto después de 2, 3, 4 años, oiga, no, se separaron porque eran irreconciliables. ¿Cómo si eran los demostrados? Eran los demostrados. Bueno, entonces como que eso me generaba a mí bueno, o darle gracias a Dios de que no me metí yo en ese mundo, pero también decir, a ver, ¿qué pasa ahí, no? Y la mujer cuando es traicionada o cuando, bueno, el hombre le hace lo que hace, es una fiera verdadera, como dice San Ignacio, ¿no? Eso hay que tenerle miedo. Bueno, y en las compañeras de misión, pues en general, no solamente con las compañías de televisión, pero puedo generalizarlo incluso desde la juventud, el coqueteo, ¿no? Que es una cosa bonita, pero como ya lo dije antes, esa capacidad de enredarlo a uno, de lanzarle los lacitos y de irlo manipulando, ¿no? La capacidad de manipulación, la intención torcida que a veces tienen, ¿no? Eh, no generalizo porque eso es, no todas las mujeres, pero en la mujer en general a veces encuentro esa intención torcida por ese deseo y sobre todo siendo cura, ¿no? Yo siempre he creído y por mi trabajo también que como somos fruto prohibido somos más atractivos, así tengamos una figura de Frankenstein o de, qué sé yo, pero eh, el amor es así, ¿no? Y la vanidad que, eh, algo que yo no he, es decir, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Aceptar y manejar como eso que percibo en la mujer, ¿no? Todo eso que por una parte es bonito porque es el de ellas sentirse atractivas, arregladitas, bien presentadas, bien elegantes, bien contorneadas, pero también detrás de toda esa vanidad hay como un mundo ficticio para mí, ¿no? Como un mundo, eh, sí, ustedes lo pueden ver en un artista, por ejemplo, ¿no? Pero incluso mujeres del común tienen también a veces eso que no es bien dirigido. Bueno, eso por decirlo rápidamente. Y termino con lo bello, porque pues hay que también decir lo bello. Y en lo bello simplemente tengo que decir que para mí ha sido muy importante en mi vida la devoción a María la Virgen y sobre todo Nuestra Señora del Camino, nuestra devoción principal de los jesuitas, ¿no? La Virgen del Camino, la que va, nos acompaña como acompañó al niño de pequeño, al niño Jesús o a Jesús en sus correrías y apostólicas. Y allí lo único que puedo decir es la capacidad de compromiso discernido de María siempre ha sido de una utilidad y de un beneficio en mi vida personal, no solamente espiritual, sino para el trabajo, para lanzarme a las cosas, para confiar como ella confió incondicionalmente, o el apoyo, no el apoyo, sino el apoyo incondicional al otro, o sea, a su hijo hasta la cruz, ¿no? Y la mujer en general tiene eso, y lo veo en María, pero lo veo también en todas las mujeres, ¿no? La capacidad de sacrificio de la mujer, ya creo que César nos hacía alguna referencia, ¿no? A eso, pero
esa capacidad de estar ahí, ¿no? De no correrse y de hacer frente a la desventura. Si una mujer queda viuda con niños pequeños, lo primero que hace después del entierro es arremangarse, hacer empanadas y pone un puestico de empanadas en la casa y saca adelante los niños, ¿no? El hombre queda viudo porque se le murió a la mujer, jovencita, ¿y qué hace? Pues buscarse otra mujer, porque no puede poner empanadas. Pero la capacidad de la mujer es genial, ¿no? La capacidad de sacrificio. Y la presencia silenciosa, pero efectiva, que veo en María, ¿no? En los evangelios apenas si se dicen 3 o 4 cositas de ella, pero es la mujer que está ahí calladita, pero actuando en el mundo, lo veo así desde mi mundo de fe, y teniendo una presencia constructiva en la vida del ser humano. Bueno, pues esa es mi visión rápida de la mujer. Qué bien, Fernando. Muy Qué bien, muy bárbaro. chévere. Muy bien, Qué, muy qué bien, muy Muy bien, genial. chévere, muy muy chévere, Fer. bien. Excelente, Wow. excelente. Bien interesante. Bien interesante, Ferdi. Gracias, de verdad. Gracias. Hay muchas cosas ahí Mm, que despiertan muchas memorias y muchas situaciones que probablemente muchos hemos vivido. ujú. Bueno, ¿quién quiere seguir? Si quieres, Reinaldo. bueno, yo Y soy de los que si no escribo, me desparramo y no tengo la coherencia que Fernando o tú tienes, dale, Darío, para hablar solo dale. con puntuales. Pregunto, ¿saco el texto y lo vamos leyendo o prefieren más bien que yo lo vaya? Como quiera, como No, no, quiera. no, no, Como tú bueno, lo quieras. que No, sea mire, menos. yo lo que estoy viendo es que este tema es tan absolutamente interesante. Ya llevamos una hora, probablemente la otra media hora se nos va a ir, pero yo creo que vale la pena si no terminamos hoy, seguimos la semana entrante, ¿les parece? Sí, sí, sí. Claro, claro. Dale, dale pues. Bueno, lo mío fue realmente diferente a todo lo que ustedes dos han presentado, porque me pregunté yo, más bien desde el punto de vista histórico, ¿por qué esa visión, creencia y comportamiento machista del hombre con la mujer, especialmente en nuestra cultura? Y yo me crié en esa cultura. Entonces tuve, primero que hice un análisis de lo que me pasó y cómo lo viví. Lo voy a leer porque si no, entonces me alargo. De nuestra cultura colombiana impregnada de machismo, concretamente al estilo costeño de Cartagena y Barranquilla, porque mi papá era cartagenero y vivía en Barranquilla, en Cartagena. De mi padre machista costeño, cuya manera de ver la mujer era como una presa de conquista, como ama de casa dedicada a la crianza de los hijos. En ese contexto, él se aseguraba que mi madre se dedicara a atenderlo en todo, desde la obtención de la comida diaria y de su preparación hasta mantener su ropa impecablemente limpia y ordenada. En esa época era prohibido que ni mi padre ni nosotros, los hijos varones, entráramos en la cocina, pues era el ámbito sagrado de mi madre y la cocinera. Nos sacaban a patadas si entrábamos nosotros literalmente, no a escobazos, más patadas, escobazos, si entrábamos en la cocina a interrumpirlas. Mi madre, pues, dedicaba todo su tiempo en asegurarse que la limpieza diaria de la casa fuera hecha por la sirvienta de acuerdo a su criterio, que las compras esenciales del hogar, como los alimentos, fueran adquiridos, que nos criáramos sanos y con buenas costumbres y que estuviéramos en buenos colegios. Hasta los primeros años de secundaria estuve siempre en colegio de varones que me marcaron en cómo veíamos a las niñas, cómo hablábamos con ellas, o de ellas más bien, y finalmente cómo nos comportábamos con ellas. Todo bajo la óptica de que ellas eran inferiores a nosotros. Solo hasta que comencé bachillerato en colegio bilingüe fue que realmente tuve la primera socialización con niñas adolescentes. En esos colegios obtuve una primera visión de igualdad de comportamiento hacia ellas, pues eran colegios americanos donde ellas estaban presentes en las aulas, estudiando con nosotros
Ellas participaban activamente en las clases, en el deporte, básquetbol, béisbol, voleibol, deportes tradicionalmente considerados solo para los varones en los colegios del país. También fueron los primeros momentos en que me di cuenta de que las mujeres eran igual o más inteligentes que nosotros, porque en cada clase había una o varias que nos superaban a nosotros los varones en las calificaciones y en las lecciones presentadas verbalmente. En la compañía, ¿cuál fue mi experiencia resumida? La experiencia de cómo apreciar la mujer en términos de igualdad con el hombre no cambió significativamente en la compañía, pues en ese momento, a la entrada, al principio, la posición oficial de la iglesia era la subordinación que la mujer tenía frente a la cabeza masculina de la familia. La cultura patriarcal heredada de cientos años de dominio de los hombres no daba mayor margen para que al ver a la mujer que pudiera tener acceso a las profesiones tradicionales como doctores, arquitectos, ingenieros, profesores universitarios, diplomáticos, dirigentes de empresa, etc. Estas profesiones no estaban abiertas a las mujeres porque se las consideraban que no podían desempeñarse a la altura y capacidad de los hombres. Esa perspectiva comenzó a cambiar ya en filosofía cuando tuve la oportunidad de ser miembro de SEMPRO. Tal vez ustedes se acuerdan. La primera organización de la compañía que trabajaba en los medios de comunicación, por lo menos como organización per se. El equipo estaba compuesto por una mayoría de mujeres que nos servían en varios puestos claves: secretaría, manejo de finanzas, relaciones públicas y en la producción de los programas en los medios de comunicación. Cuando me salí de la compañía hubo varios momentos existenciales que me llevaron a preguntarme cuáles habían sido los factores históricos que consolidaron esas estructuras de dominación del hombre sobre la mujer expresados en los comportamientos y actitudes machistas que he expuesto. Y ahí entonces hice un resumen de lo que yo he percibido a lo largo de esa reflexión. Orígenes de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Fue una definición del control del rol específico de ser primordialmente madres por su biología reproductiva. El rol femenino definido adicionalmente por la división de trabajo. El hombre dedicado al principio de la raza humana, a la caza, a la agricultura, a la defensa de la tierra, a la gobernabilidad del grupo basado en la autoridad ejercida por la fuerza. De ahí nace y se impone el patriarcado que perdura hasta el siglo XX en la mayoría de los países occidentales. El puesto de la mujer en la sociedad fue el producto de la forma de gobernar del líder, del jefe de la tribu o del rey en sus dominios, quien impuso la desigualdad entre el hombre y la mujer como la forma normal y natural de manejar a la mujer tanto en la esfera civil como en el hogar. El proceso de crear una estructura de desigualdad entre los hombres y las mujeres se consolidó cuando llegaron al poder los gobernadores, los faraones, los reyes y los emperadores que alegaban tener un origen divino y una asistencia sobrenatural de los dioses o de Dios que respaldaban su autoridad. Las mujeres estuvieron en total desventaja en el juego del poder. Ellas no tenían, un segundito. Ellas no tenían la fuerza física para enfrentarse a un guerrero cazador acostumbrado al esfuerzo físico constante. Además, ellas seguían siendo responsables de la crianza de los niños, que demandaba tanto tiempo y energía como lo exigía el dirigir una tribu, rol altamente incompatible al que ellas llevaban a cabo. Adicionalmente, encontré que el origen de la desigualdad entre el hombre y la mujer no fue una definición hecha en un solo momento, sino más bien
fue una evolución de la organización social respaldada por historias míticas de la creación del hombre y la mujer. Este proceso dio a los hombres la legitimación religiosa en su interpretación de cuál era el origen de la creación de la mujer. Cualquier cosa que la religión dijera de las mujeres y su rol de obediencia al varón hizo que ellas perdieran todo derecho de cuestionar su subordinación a los hombres. La mujer se convierte en propiedad del hombre. La mujer, como trofeos de guerra, les permitía a los conquistadores poseerlas y tratarlas como esclavas a su servicio y capricho. El matrimonio negociado, una extensión de los derechos de propiedad del hombre. Como propiedad, las mujeres no eran reconocidas como individuos con derechos civiles, sin derecho al divorcio, sin poder volverse a casar, sin derecho a la herencia, sin derecho a participar en la vida política de la nación, sin derecho a votar, sin derecho a participar en las actividades religiosas que solo el clero podía ejercer. Prohibición de las mujeres para participar en eventos o asuntos religiosos. Amplío. No pueden ser sacerdotes, ni obispos, ni cardenales. No pueden participar en la definición, no pueden administrar ninguno de los sacramentos reservados a los sacerdotes. No pueden participar en la definición de los dogmas que rigen las creencias esenciales que el seguidor de la religión debe obedecer y practicar. No pueden ser las responsables de la dirección de una parroquia y por lo general de una institución eclesiástica. Su participación y roles dentro de la iglesia son comúnmente de ser simplemente colaboradores de segundo o de tercer nivel. Frente a ese abrumador panorama me hice la pregunta de fondo. ¿Cómo es posible hacer un cambio radical en la creencia del origen de la creación de la mujer que permita afirmar la igualdad de ella con el hombre y por ende ser participadora en los mismos derechos? Entonces me hice la pregunta, ¿cómo se debe concebir una igualdad de la mujer con el hombre? Así, la validación de subordinación tuvo un respaldo de origen religioso de cómo se dio la creación de la mujer. Asimismo, se requiere una nueva explicación religiosa de ese origen de creación. Esta nueva interpretación tendría como base una nueva comprensión en qué consiste la afirmación de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es obvio que no puede referirse a la realidad física, pues es evidente que biológicamente la mujer está diseñada para una maternidad física que el hombre no puede llevar a cabo. Esto se traduce en una diferencia biológica inmediata. Por lo tanto, la igualdad de la mujer con el hombre tiene que ser en la creación de su esencia no material, la espiritual, el alma. Esta no tiene sexo, por lo tanto no tiene género masculino ni femenino. Es esencialmente espiritual, nacida de una sustancia inmaterial, inespacial y atemporal en la que tanto el hombre como la mujer comparten esa misma esencia que los asemeja a su creador, que es inespacial, atemporal, eterno. Esta igualdad esencial permite postular que ellas tienen los mismos derechos que los hombres se adjudican: salario de acuerdo a la misma profesión, igualdad de oportunidades para escalar puestos de dirección en las empresas u organizaciones no gubernamentales, los mismos días de vacaciones, pensión de retiro, aun siendo madres que se han dedicado toda la vida a criar los hijos y sostener la marcha del hogar, ser admitida en los puestos nacionales e internacionales que deciden las políticas nacionales e internacionales que afectan a la mayoría. Derecho a la educación primaria, secundaria y universitaria en igualdad de acceso que los niños y los hombres. Que ellas tengan la protección efectiva, legal y jurídica para defenderse de los abusos sexuales y de la violencia doméstica.
En este momento, cabe hacer una comparación alegórica que sirve para aceptar esa igualdad. Consideremos por un momento que la humanidad es como un pájaro. Para que éste pueda volar a las alturas a las que está diseñado alcanzar, debe tener un par de alas de igual fortaleza. Si un ala está débil, subdesarrollada, el pájaro no puede remontarse a las alturas, se ve obligado a no volar. En forma parecida, si el ala femenina de la humanidad está recortada en igualdad de fuerza, energía y salud, la humanidad no puede desarrollarse para alcanzar la meta de evolución a la que está diseñada lograr desde su origen de la creación. Un cambio radical de concepción de esta igualdad entre la mujer y el hombre puede llegar a ser posible que un día tengamos la paz mundial, cuando ellas sean miembros en igualdad con los hombres en aquellas organizaciones o gobiernos que deciden declarar la guerra contra cualquier país que desea conquistar por cualquier razón política, económica o social a otro país. Estas reflexiones las tengo expresadas en el libro que escribí, La igualdad de las mujeres y los hombres, evolución imparable de la humanidad. Quien quiera una copia electrónica me la dejan saber y se las envío con mayor gusto. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias y gracias por el comercial. Creo que vale la presentación, es todo un conjunto de ideas supremamente respetables y valiosas. A ver, tenemos 15 minutos más. ¿Alguien quiere seguir? ¿O quieren comentar? A ver, yo creo que alcanzo en 15 minutos a compartirles mis percepciones sobre el tema. Hay algo que no lo tenía preparado, pero que quiero decirlo de entrada. Eh, El, eh, el tema de la igualdad, eh, con mucho respeto, no lo comparto. Pienso que son diferentes. Para mí es complementariedad, eh, pero tratar de igualdad es como decir, llegan al mismo nivel nuestro. No, no, somos diferentes y somos tan diferentes como... Y el segundo punto, para mí el papel de la mujer en lo que es mi vida últimamente ha cambiado completamente porque no es el papel no es la mujer, es el papel del diferente, del diverso, del gay, de la lesbiana, de toda esta colección que también es otra realidad. Pero bueno, yo quiero volver a las primeras presentaciones y creo que todos tenemos algo muy parecido de la imagen de la mujer que uno heredó y como ustedes, de la madre, evidentemente. Resumo, de los 7 hijos, soy el séptimo. Mi padre y mi madre muy separados desde que yo nací. Y mi madre fue madre de los 16 a los 28 años en que me tuvo. Y tuvo 7 hijos de los 16 a los 28 años. Y, y entonces, perdón un segundito, un segundito. El papá era bien activo, ¿no? Oiga, Constante. Constante, permanente. 7, qué barbaridad. Pobre mujer. El tema es Cosa tan seria. grande y a Disculpen, veces disculpen, que había un pequeño ruido. Lo que quería decir era, mi mamá sin educación educó 7 hijos y se entregó a ser mamá y lo mejor para sus hijos. La imagen que tengo es sacrificio por los hijos. Después la segunda imagen de mujer es mi hermana, que era la segunda,
tenía 23 años, yo tenía 15 y era la única mujer muy libre pensadora. Todos entramos al liceo francés cuando éramos pequeños y ella igualmente era la que estaba más adelante, muy abierta de mente internacional, rompe esquemas, tan rompió esquemas que se volvió hermosa internacional cuando no era ni siquiera una profesión, de, digamos, para una niña bien, eh, y se mata en un accidente. Y esa es la imagen de mujer que su hijito menor era yo. Es decir, era mi segunda mamá. Y hasta mi adolescencia, ella, los regalos que traía de sus viajes era para mí. Entonces, la segunda imagen es una mujer libre, pensadora, abierta, que se entrega y que me adora y se mata. Y ahí entran los Gonzagas. Después de eso, conozco al padre Umaña. eh, el padre Umaña evidentemente llega en un momento importantísimo. Acababa de perder a mi hermana y al mismo tiempo mi mamá estaba desbaratada. Eh, en el liceo francés tuve compañeras desde kinder hasta tercero de bachillerato que estuve ahí. Y claro, aprendí a respetarlas, tuve amores platónicos, eh, algunos medio ahí, medio físicos, pero nada concreto. Entro a los Gonzagas, trato de liberarme la visión de tragedia, de peligro, de control que mi mamá tenía, lógicamente. El padre Umaña asume su papel, digamos, de darle confianza a mi mamá. Y después, la tercera imagen de mujer que tengo es la Virgen María, es la Virgen de los Gonzagas, es y con la vida religiosa, eh, clarísimo. Pero desde que entro al noviciado, y algunos saben, desde antes de entrar al noviciado, 2 meses antes, me enamoro de, la, de una muchacha, un mes antes de entrar al noviciado, y qué crisis tan berraca. Yo entré al noviciado enamorado de una chica, y, y Fernando Londoño lo manejó con una elegancia, y sí, no, yo quería ser, y ella también respetó y se acabó. Pero desde el día uno, en la vida de la compañía, para mí la mujer fue renuncia a ella por una causa grande. Y evidentemente fui consciente de eso. Pero la gran contradicción era que desde el noviciado y juniorado se me permitió seguir trabajando con jóvenes, con hombres y con mujeres jóvenes de Belencito y las parejas del movimiento familiar cristiano. Y, y era como una cosa de que yo me sentía atraído y atractivo. Y lo que decía Fernando ahora de lo prohibido y para ellas era fantástico, porque era conquistarse un muchacho de 24, 25 años que era intocado o era lo inalcanzable. Esa contradicción la viví en filosofía y en teología un poco más seriamente hasta el punto de pensar en retirarme en un segundo año de filosofía por una crisis emocional con una compañera. Después decidí que no, que seguía, y cuando en los retiros de ordenación, el tema serio, y yo diría bastante claro que de la causa del retiro fue que todas esas luchas desde el noviciado, juniorado, filosofía, teología, magisterio, de que yo era un niño emocionalmente, de que yo no había podido madurar en mi relación con la mujer que se había quedado ahí antes de entrar a la compañía. Y, y mi gran lucha, sobre todo, fue en los retiros espirituales que comencé a dar después de magisterio con Julio y con Julio Alberto, y después Ferdi fue heredero de todo esto. Y eran los primeros jesuitas que dábamos retiros a niñas, el Marymount, Sagrado Corazón, Belemitas, y no eran retiros, eran convivencias, donde hablábamos de igual a igual y donde
lo que decía Fernando de todas las astucias y las cosas, era una lucha constante eh, de sentirse prohibido y con mayor razón lo inalcanzable, lo intocado. Y llegué a sentir que eso era injusto con ellas, no conmigo, porque yo tenía voto de castidad, pero ellas no. Y ellas sentían, y presentarse así era, y llegó un momento en que dije, yo voy a estar sublimando esto el resto de mi vida, y ahí fue donde dije, renuncio a renunciar al amor de una mujer. Y renuncié, y por eso me salí. Quiero tener una familia, quiero proyectarme, quiero construir un hogar. Eso en los primeros 30 años. A los 30 años me salí y los últimos 50 años, ya casi cumplo 80, la evolución ha sido eh, en ir descubriendo lo femenino y la comunicación con la mujer que siempre tuvo y tiene un comportamiento diferente, seductor, consciente o inconsciente de mi parte y de ella, pero es real, es atracción. Y, y, y uno se comporta de una manera con los hombres y otra manera con las mujeres. Por lo menos lo siento yo así. Eh, con al principio de lo físico como atracción primaria para conquistar, a lo complementar con el paso de los años. No para buscar una igualdad, pero sí para un respeto a la diversidad de ellas en mi vida y la complementariedad de ellas que definitivamente me siento incompleto sin una mujer al lado o sin la mujer al lado. Es difícil comprender algunos comportamientos emocionales variables, no consistentes, y hoy es parte de la diversidad con la cual aprendo. Para mí todas las mujeres son diferentes, las alumnas, las compañeras de clase, las citas, las dates en plan de conquista física o intelectual o emocional. Y evidentemente pasó un tiempo hasta el matrimonio, donde siempre tuve el gran dilema de la exclusividad. Fui casado en mis dos administraciones, porque ustedes saben, he tenido dos administraciones, la primera con una brasilera, convencido totalmente de tener a la mejor persona que me hubiera podido encontrar en la vida. Y hasta que me convencí de lo contrario en la primera administración y comencé a sentir que dejaba de ser yo mismo si seguía con ella, no por falta de amor, sino precisamente porque no íbamos a tener hijos. Ella había tenido hijos de su primer matrimonio y para mí era fundamental tener una familia, es decir, tener hijos míos con ella, con alguien. Y se acabó por eso. En resumen, después empecé a ver que eh, con los hijos y con la educación comienzo a sentir pasión profunda. Yo jamás admiré más a una mujer que el día que acompañé a mi mujer a dar a luz a mi hijo. Ese día sentí que estaba ante un ser no inferior, no igual, y sí superior a mí, en guerra, en capacidad de, es decir, el grito de una madre dando a luz, para mí fue la mayor admiración que yo puedo tener por una mujer. Y eso fue cuando mi mujer estaba dando mi primer hijo a luz. Y de ahí en adelante ha sido una pasión y la alegría de vivir juntos. Lo resumiría en palabras, una cómplice, una amante, una cómplice de aventuras, un polo a tierra, una inquieta en lo espiritual que me ha sacado de lo tradicional, una compañera que me abre y me estimula a muchas relaciones con amigos. Yo diría ciertamente que es el centro emocional de la familia. Yo no soy el centro emocional de la familia, es ella. La agente de viajes y con mucho humor el cuello que sutilmente mueve la cabeza de la familia. Somos uno.
no estamos separados, somos uno. La realidad de mis hijos, haber vivido su juventud en años de madurez profesional, me abrió a mundos insospechados de respeto y de valoración del ser hombre, el ser mujer, el ser gay, el ser lesbiana, el ser bisexual, etcétera. Son variaciones más del universo para aprender y respetar y cuidar, no en un plano de superioridad, sino en un plano de ser diferente. Mi mujer, las mujeres, para mí, mucho más abiertas al cambio que el hombre. Me encanta eso. Y finalmente, en el trabajo, estoy de acuerdo con lo que decía César. Viví la transición de una cultura machista a una igualitaria que le cuesta a los machos. Y veo que la gran crisis de las parejas de 30, 40 años, mujeres, la crisis es de los hombres, que les da pánico de las mujeres súper preparadas, súper profesionales, súper autosuficientes, y no tienen, porque fueron criados en esa cultura que hablaba Reinaldo, profundamente machista. Me fascina el poder que tienen hoy las mujeres, la libertad, no la igualdad, la superioridad en lo bueno y en lo malo. Viví y trabajé más a gusto con mujeres, como decía César, que con hombres. Me identifico más con mi lado femenino, el llanto, el sentimiento, las emociones, que con mi lado agresivo, dominante y opresivo. Estas son mis reflexiones sobre el tema. Vamos a terminar antes de las 10:30. Gracias. Muy chévere, Darío. Buena, Darío. Buena, Buenas, Gracias. buena. muy buenas. Muy Ok. buena. Bueno, se nos acabó el tiempo, Ferdi, y los que estamos en el viejo continente, no, la verdad tengo una llamada ahora, pero sí me parece una reunión muy interesante. Marcelo y Daniel les va a tocar la próxima, Sí, señor. y, y, y los que quieran oír también, pues los que oigan esto, que si quieren juntar, seguimos con el mismo tema, ¿les parece? Sí, Sí, para que claro, comparte un poquito perfecto. más de lo que acerca de lo que hemos oído y escuchado. Y conversamos sobre eso, sí, Además hay tema para conversar también. sí, Claro. sí, sí. Sí, señor. Bueno, eh, yo les pido entonces permiso y nos vamos y seguimos la semana Bueno, entrante. Muy gusto Ok, bien. haberlos Gracias. visto. muchas gracias. Gracias a Gracias. todos por la Chao, participación. chao. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias.